Hola, hola, buenos a todos, nos volvemos a encontrar. Bueno, el día de hoy nos encontramos para hablar del pensamiento de Max Weber, así que los voy a invitar a que me acompañen a este viaje fascinante entre sus ideas y no solamente porque sea Max Weber, sino que él fue uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX. Así que en lo que respecta a Max Weber, nuestro tema es el pensamiento político de él. Un enfoque que no solo redefinió cómo entendemos el poder y la autoridad, sino que también proporcionó herramientas analíticas y esenciales para interpretar la complejidad de nuestras sociedades modernas. Pero para entender esto, bueno, tenemos que situarnos en su contexto y para esto hay que decir que Max Weber, nacido en 1864 en Alemania, vivió en una época de transformación radical. La unificación alemana, el ascenso del capitalismo industrial y las tensiones políticas que condujeron a la Primera Guerra Mundial fueron elementos que lo rodeaban. Eh, Estos cambios no solo afectaron a su país, sino que también influyeron profundamente en su pensamiento. Entonces es que Weber se interesa particularmente por cómo las estructuras del poder y autoridad se establecen, se mantienen y se transforman en diferentes contextos sociales. Eh, bueno, para comprender plenamente el pensamiento de Weber, tenemos primero que entender el contexto de su tiempo. La Europa de finales del siglo XIX y principios del XX era un escenario de intensos cambios sociales, políticos y económicos. Había una creciente preocupación por la legitimidad del poder en las naciones emergentes y por las nuevas formas de organización administrativa, como la burocracia. Weber se propuso analizar estas dinámicas, desarrollando conceptos que siguen siendo centrales en la sociología y la ciencia política. Ahora entremos en el corazón del pensamiento de Weber. Su teoría política gira en torno a varios conceptos claves: la definición del Estado, los tipos de dominación, la burocracia y las éticas políticas. Así que comencemos por el principio. Weber define el Estado como una comunidad humana que dentro de un territorio determinado reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia. Este concepto puede sonar un tanto técnico, pero vamos a pensar en esto de esta manera. Lo que diferencia a un Estado de cualquier otra organización es su capacidad exclusiva para utilizar la fuerza de manera legítima para mantener el orden y la ley. Por ejemplo, durante una protesta masiva, solo el Estado, a través de la policía, tiene el derecho legal de usar la fuerza para dispersar a los manifestantes, si considera que están amenazando la seguridad pública. Y este monopolio del uso legítimo de la violencia es fundamental para mantener la cohesión social y evitar el caos. Pasemos ahora a los tipos de dominación que Weber identifica como fundamentales para entender cómo se ejerce y se legitima el poder. Se distinguen tres tipos principales: la dominación legal, la dominación tradicional y la dominación carismática. La dominación legal es el tipo de dominación que se basa en un sistema de reglas y leyes formales. En una democracia moderna como España, el poder del presidente o del primer ministro se deriva de un proceso electoral y está limitado por una constitución y un sistema legal. Esta forma de dominación es la más prevalente en los estados modernos, donde la autoridad se legitima a través de normas y procedimientos establecidos. En cuanto a la dominación tradicional, bueno, acá la autoridad se basa en la costumbre y la tradición. Pensemos en una monarquía absoluta como en algunas naciones de Oriente Medio, donde los gobernantes ejercen el poder porque se considera que así ha sido siempre y que es parte de la estructura natural de la sociedad. En cuanto a la dominación carismática, esta forma de dominación surge cuando un líder posee cualidades personales excepcionales que inspiran lealtad y devoción. Un ejemplo contemporáneo de esto podría ser Nelson Mandela, cuyo carisma y liderazgo moral fueron cruciales para guiar a Sudáfrica fuera del apartheid. Su poder no se deriva
de leyes o tradiciones, sino de su capacidad para movilizar a la gente a través de su visión y autoridad moral. Bueno, continuando, hablemos de la burocracia, una de las contribuciones más reconocidas de Weber. Él describe la burocracia como una forma de organización administrativa caracterizada por reglas formales, una estructura jerárquica y una división clara del trabajo. En su opinión, la burocracia es el sistema más eficiente para gestionar grandes organizaciones y garantizar la aplicación de la ley y el orden. Sin embargo, Weber también advierte sobre los peligros de la burocracia. Imaginemos una empresa multinacional donde todo debe seguir procedimientos estrictos y donde cada decisión pasa por varios niveles de aprobación. Esto puede hacer que el sistema sea altamente eficiente, pero también puede sofocar la creatividad y la innovación, convirtiendo a los empleados en meros engranajes de una máquina gigantesca. Weber lo llama la jaula de hierro de la burocracia, donde la eficiencia y la racionalidad pueden llevar a la deshumanización y a la pérdida de libertad individual. Bueno, finalmente llegamos a un punto crucial en el pensamiento de Weber, que es la diferencia entre la ética de la responsabilidad y la ética de las convicciones. Estas dos formas de ética ofrecen diferentes enfoques para la acción política. La ética de la responsabilidad, bueno, pensemos en esto como un político que sigue esta ética toma decisiones basadas en las consecuencias. Em, Piensen en un líder que decide firmar un acuerdo de paz con condiciones desfavorables para evitar una guerra devastadora. Este líder no está actuando según sus principios ideales, sino que está considerando las consecuencias prácticas y el bienestar a largo plazo. En cuanto a a la ética de las convicciones, por otro lado, un político que sigue la ética de las convicciones actúa de acuerdo con sus principios morales, independientemente de las consecuencias. Un ejemplo podría ser un activista que lucha por la abolición de la pena de muerte en todos los casos, sin importar las circunstancias, porque cree firmemente que la vida humana es sagrada. Eh, Al contrastar las ideas de Weber con las de otros pensadores contemporáneos, se puede ver claramente su enfoque único. A diferencia de Karl Marx, que veía el conflicto de clases y la economía como los motores principales del cambio social, Weber se centró en la legitimidad y la racionalización como factores clave. Para Weber, la burocracia y la ética en la política eran tanto necesarias como peligrosas. Una dualidad que Marx no exploró en su análisis económico, que además Weber no compartía la visión determinista de la historia de Marx. En cambio, ofreció una visión más matizada que consideraba múltiples factores sociales, culturales y políticos. Bueno, en conclusión, el pensamiento político de Max Weber nos ofrece una lente crítica y multifacética para analizar el poder, la autoridad y la organización en nuestras sociedades. Sus ideas sobre el Estado, los tipos de dominación, la burocracia y las éticas políticas continúan siendo relevantes y proporcionando un marco analítico que nos ayuda a entender mejor las dinámicas complejas y en constante evolución del mundo moderno. Así, al reflexionar sobre sus teorías, no solo entendemos mejor nuestra historia, sino que también podemos abordar los desafíos contemporáneos con mayor claridad y discernimiento. Bueno, espero que les haya servido esta exploración sobre las ideas de Max Weber y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.